Cuando se apagan las luces, algunas historias despiertan. Bienvenidos a Cuando se apagan las luces. Esta noche, una leyenda que nunca lo fue. Apaga la luz y escucha con atención, porque hay historias que cuanto más se intentan explicar, menos se comprenden. En los húmedos bosques de Galicia, cuando la niebla se desliza entre los árboles y el silencio lo envuelve todo, hay historias que aún se susurran, historias que no se cuentan en voz alta, que pasan de generación en generación como una advertencia. Se dice que hay caminos que no deben recorrerse al anochecer, porque durante años, en pequeñas aldeas perdidas entre montañas, la gente empezó a desaparecer. Mujeres que salían de sus casas y nunca regresaban. Niños que dejaban de ser vistos sin dejar rastro. Al principio fueron solo rumores, pero con el tiempo empezó a decirse algo más, que en ocasiones el bosque devolvía algo y que lo que volvía no siempre estaba completo, que había cuerpos a los que les faltaba algo que nadie sabía explicar, pero que todos temían entender. Fue entonces cuando el miedo cambió, porque ya no se trataba solo de desaparecer, sino de lo que podía ocurrir antes y de lo que alguien podía estar haciendo en la oscuridad. Siempre había alguien que aseguraba haber visto a un hombre que hablaba con calma, que sabía ganarse la confianza de quienes se cruzaban con él. Y después, esas personas desaparecían. Con el tiempo, empezaron a decir algo más, que aquel hombre no siempre era un hombre, que cuando caía la noche, cuando el bosque se quedaba en silencio, algo en él cambiaba, que sus pasos dejaban de sonar como los de una persona, y lo que salía de entre los árboles ya no caminaba, acechaba. En las aldeas ya no hablaban de un desconocido, hablaban de algo peor, de una criatura que dejaba tras de sí algo incompleto. Y fue entonces cuando el miedo encontró un nombre: el hombre lobo de Allariz. Pero esta historia no nació como una leyenda,
porque ese hombre existió. Se llamaba Manuel Blanco Romasanta. Nació en Galicia a comienzos del siglo XIX y durante años nadie sospechó de él. Sabía leer y escribir, algo poco común en aquella época. Era amable, educado, confiable. Y precisamente por eso nadie vio venir lo que estaba haciendo. Se ganaba la confianza de las mujeres. Les hablaba de una vida mejor, de trabajo, de nuevas oportunidades lejos de su hogar. Y ellas le creían. Se marchaban con él y nunca regresaban. Durante un tiempo nadie hizo preguntas, hasta que empezaron a aparecer detalles. Ropas vendidas, excusas que no encajaban, cartas que supuestamente enviaban las desaparecidas, pero que, en realidad, había escrito él. El patrón se repetía: mujeres, niños, viajes sin retorno. Y aún así, pasó tiempo antes de que alguien empezara a unir las piezas, porque había algo en él que hacía que nadie sospechara. No era un hombre imponente, no era alguien que inspirara miedo. Al contrario, era bajo, de complexión ligera, con rasgos suaves. Algunos testimonios lo describen casi frágil, y eso jugaba a su favor, porque las mujeres no veían en él una amenaza. Veían a alguien cercano, confiable, alguien que no podía hacerles daño. Y aún así, mientras las dudas crecían, las desapariciones continuaban, hasta que, finalmente, fue detenido. Y entonces confesó. Dijo haber matado a 13 personas. Las llevaba al bosque y allí terminaba con sus vidas. Después les quitaba todo lo que tenían y en ocasiones algo más. Vendía la grasa de sus cuerpos, convencido de que tenía propiedades curativas. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue su explicación. Aseguró que no era un hombre, que en realidad era un lobo, que había sido maldito, que se transformaba. Y describió cómo corría por los bosques, cómo sentía su cuerpo cambiar, cómo sus huesos, según él, se transformaban, cómo dejaba de pensar como un hombre y empezaba a pensar como algo distinto, más instintivo, más violento. Habló de la caza, de la sangre, del impulso, de no poder detenerse. Y aseguró que no estaba solo, que había otros como él.
Durante el juicio repitió la misma historia. Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Mentía? ¿O realmente creía lo que decía? Algunos médicos hablaron de licantropía clínica, un trastorno extraño en el que una persona está convencida de haberse transformado en un animal. Deja de sentirse humana. Actúa como una bestia. Pero incluso en esos casos no hay transformación real, solo mente. Otros fueron más lejos. Afirmaron que no había enfermedad, que Roma Santa no estaba loco, que sabía exactamente lo que hacía, que era un psicópata, alguien capaz de fingir, de manipular, de ganarse la confianza, solo para destruirla después. Un hombre frío, calculador, capaz de matar sin remordimiento. También hubo quien miró hacia su propio cuerpo, a su biología, a las dudas sobre su sexo al nacer, a su desarrollo, y a una teoría que con el tiempo ha ganado fuerza, que Roma Santa podría haber nacido con una condición intersexual, una combinación poco común de características biológicas masculinas y femeninas. Esto explicaría sus rasgos suaves, su apariencia ambigua y también, según algunos especialistas, un posible desequilibrio hormonal. Altos niveles de testosterona combinados con una apariencia no amenazante. Una mezcla que podría haber influido en su comportamiento. Pero nada de esto se puede afirmar con certeza. Y aún hay otra teoría, más inquietante y todavía más difícil de demostrar. El cornezuelo, un hongo que crece en los cereales y que, en aquella época, se consumía sin saberlo. Provoca alucinaciones, convulsiones. Distorsiona la realidad. Se ha relacionado incluso con episodios históricos como los juicios de Salem. ¿Pudo Roma Santa estar viendo cosas que no existían? ¿Pudo creer de verdad que era un lobo? Nunca se supo. Porque ninguna teoría encaja del todo. Ni la locura, ni la enfermedad, ni la biología, ni el veneno. Nada explica completamente lo que hizo. Y eso es lo que convierte su historia en algo más que un caso criminal. Porque Manuel Blanco Roma Santa no fue solo un asesino. Fue el primer asesino en serie documentado de la historia moderna en España. Y aún así, su historia sigue sin tener una respuesta clara. Y quizá la verdadera pregunta no es ¿qué era
Manuel Blanco Romasanta, sino qué fue lo que realmente lo llevó a hacer lo que hizo. Porque algunas historias no se entienden, solo permanecen. Acabas de escuchar la historia de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, o también llamado el sacamantecas de Galicia. Parte de la información para este episodio ha sido recopilada a partir del podcast Criminología en Serie, al que te recomendamos si quieres profundizar en el caso. La próxima semana nos adentraremos en una historia diferente, más larga, más oscura, en una casa donde el silencio no está vacío. Y recuerda, cuando se apagan las luces, algunas historias despiertan.